Buenas tardes con todos. A nombre del decano de la Facultad de Derecho de la UPC, doctor José Luis Ardón, les damos la bienvenida al conversatorio Reestructurando el fútbol, lo urgente y lo importante. Este año se cumplen 20 años de la creación del Indecopi, en los cuales ha estado administrando los procedimientos concursales. Además, se cumplen 10 años de la vigencia de la Ley General del Sistema Concursal. En estos años, la crisis financiera de las personas naturales y jurídicas ha tenido un instrumento importante para alcanzar una protección del crédito adecuada, a través de la interacción y negociación de los acreedores en el marco de un sistema de concursos, como el que existe hoy en día. El procedimiento concursal moderno, concebido en nuestro país desde el año 92, tiene como características fundamentales la privatización de las decisiones relativas al tratamiento de la crisis del deudor, la acción colectiva de las juntas de acreedores y de la desjudicialización de este procedimiento, el mismo que ha sido guiado, administrado y organizado por el Indecopi. Bajo este esquema se trazan objetivos esenciales, siendo el eje la protección del crédito, sin desconocer que el sistema concursal también sirve para la conservación de empresas viables, así como para la liquidación ordenada de empresas que no lo son. En suma, hemos sido testigos en los últimos 20 años de un sistema concursal que pondera la autonomía privada, una ley que busca reducir los costos de transacción y generar un espacio de negociación amistoso, siendo el gran reto maximizar el patrimonio en crisis para una óptima recuperación de los créditos. La Ley General del Sistema Concursal tiene esta filosofía, definida en su título preliminar, siendo una norma que fue innovadora y continúa siendo moderna y eficaz en el uso para los distintos actores económicos en el mercado. En este contexto, el 4 de marzo pasado, el Gobierno ha emitido el decreto de urgencia número 010-2012, decreto de urgencia para la reestructuración y apoyo de emergencia a la actividad deportiva futbolística. En esta norma se encarga el Indecopi administrar el procedimiento concursal, pero cuyo propósito se encamina directamente a reestructurar los clubes de fútbol, al considerar a este deporte como una actividad importante para la economía del país. La Facultad de Derecho de la UPC inicia su año académico con este conversatorio, dirigido a alumnos para debatir sobre los alcances del decreto de urgencia, para lo cual se ha invitado a los abogados más reconocidos en materia de derecho concursal y a un exdirigente muy vinculado con la actividad futbolística. Comenzamos entonces un interesante conversatorio sin medio tiempo. Gracias por su presencia. Como cuestión de orden, el orden de participación de los expositores será alfabético. Bueno, en la medida de lo posible, faltan 2 que aún deben estar por llegar. Cada uno tendrá un espacio de 7 minutos para que presenten las ideas que consideran principales respecto del decreto de urgencia, luego de lo cual tendrán 2 minutos de réplica para comentar alguna de las intervenciones o reafirmar algunas de las que ya mencionaron en el primer tiempo. Inmediatamente después pasaremos a una ronda de preguntas. Miembros del comité organizador del evento van a pasar a cada uno de ustedes una hoja de preguntas para que puedan escribir en ella las preguntas que consideren necesarias. Entonces cedemos sin más el uso de la palabra por 7 minutos al doctor Alfredo Bullard. El doctor Alfredo Bullard es abogado por la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Yale, experto en áreas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica, Protección al Consumidor, Propiedad, Responsabilidad Civil y Arbitraje. Es profesora de diversas materias en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en esta universidad. Es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la UPC, autor de diversos libros y artículos especializados en derecho económico, ha sido merecedor de distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional, ha sido presidente del Tribunal del Indecopi, actualmente es socio fundador del estudio Bullard, Falla y Escurra. Adelante, doctor Bullard.
Bueno, el tema concursal es un tema que me ha acompañado un buen tiempo en mi vida profesional desde que estaba en Indecopi, y debo decirles que es un tema particularmente ingrato. Y es particularmente ingrato porque la verdad cada vez me convenzo más que este sistema no sirve. Y una de las razones por las que uno se convence que este sistema no sirve es por lo que acabamos de ver, porque se da un decreto de urgencia, como han habido varios decretos de urgencia en la historia del Perú, vinculados a pasar regímenes normales, sujetos a ciertas reglas, a regímenes especiales concursales, con la finalidad de conseguir lo que en el mercado las empresas no pueden conseguir, que es ser viables, funcionar adecuadamente, etcétera, etcétera, tratando de darles una muleta para salvarlos de los problemas que se enfrentan. Y entonces hemos visto pasar reglas especiales para canales de televisión, reglas especiales para empresas agrarias y azucareras, y ahora reglas especiales para el mercado del fútbol. Entonces, lo primero que yo les diría es, esta es una demostración más de que este sistema no funciona. ¿Qué cosa debería hacer este sistema en teoría? En teoría el sistema está hecho para proteger el crédito, es decir, para que los acreedores puedan cobrar en una situación complicada. Cuando una empresa está en crisis, lo que ocurre es que tiene que escoger o tiene que decidirse cuál es la mejor forma de pagar a los acreedores. Primera forma, reestructurar la empresa, y esto ocurre o debería ocurrir cuando el valor del negocio en marcha, los flujos que genera el negocio, son suficientes como para pagar si es que reestructuramos algunas cosas. O liquidando, que es el caso en el que el valor de liquidación de la empresa es mayor que el valor del negocio en marcha. Es decir, los activos valen más que los flujos. Esa es básicamente la idea central. Y eso lo decide una junta de acreedores. ¿Y por qué lo decide una junta de acreedores? ¿Por qué no lo decide el mercado solito? Bueno, la teoría dice porque cuando se produce la situación de falencia económica o de insolvencia, todo el mundo se tira encima de la empresa, como yo siempre uso este ejemplo, como la gente se tira en los buffets, encima de los buffets en los matrimonios. Una vez que la novia toma el camarón, todo el mundo se tira encima y la gente se mancha de mayonesa, nadie puede comer, la gente se desespera porque piensa que la comida no va a alcanzar y entonces nadie come bien. Entonces la lógica es, inmóviles todos, no se muevan, vamos a organizarnos, vamos a generar una reunión de todos para decidir cómo se hace la cola para cobrar. ¿Y qué vamos a hacer con el buffet? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y ahí viene la decisión entre el negocio en marcha y la decisión entre el valor de liquidación. Y eso debería ser. Pero claro, cuando uno ve esta norma del fútbol, primera pregunta que se hace, ¿por qué un decreto de urgencia especial para el fútbol? La norma dice en sus considerandos, porque es económicamente muy relevante. La verdad, el fútbol es un negocio económicamente irrelevante en el PBI. Es decir, puede ser relevante para los que les gusta el fútbol, para los que quieren ir al estadio, pero la verdad, desde el punto de vista económico es irrelevante si lo compara con otros sectores económicos. No me extrañaría que el negocio de moliente sea más significativo en el PBI que el fútbol, ¿no? Segundo, ¿por qué entonces una norma especial? Básicamente por el efecto mediático que tiene el fútbol. Saca una norma especial para decir, el gobierno está haciendo algo con el fútbol, para que el fútbol no pase lo que pasó el campeonato anterior y que viene pasando ya varios campeonatos atrás. Pero la verdad, hay que preguntarse si el fútbol merece que vayamos a rescatarlo de esta manera, que además trastoca completamente la lógica del sistema concursal. Primer problema, la norma simplemente establece la cesación de pagos, establece que va a haber un administrador temporal, lo cual podría hasta ese momento ser aceptable, pero dice que no hay liquidación. Entonces, ¿dónde quedó la idea que el sistema es para escoger entre el valor de negocio en marcha y el valor de liquidación? Lo que pasa es que no se quiere liquidar a los equipos. Y yo lo que creo es que si alguien debe plata y no alcanza, pues hay que liquidarlo. Y la verdad, cuando uno ve el tamaño de la deuda de ciertos equipos, la conclusión a la que uno llega es, no van a poder pagar, hagas lo que hagas. Los activos, y si los activos valen tanto, ya los hubieran vendido y ya se hubieran... Además es alucinante el efecto mediático, ¿no? La SUNAT, que no le perdona la vida a nadie, le ha perdonado a los clubes durante años, ¿no? A todos nos ejecutan, nos caen por una pequeña deuda, un error, que nos comimos una declaración jurada, y el fútbol, bien, gracias. Entonces, yo lo que creo, sinceramente, es que acá el problema es más de fondo que el del sistema concursal. Acá el problema tiene que ver con la estructura de los derechos de propiedad sobre este negocio. Es un negocio que no está funcionando con los incentivos correctos. El sistema de control del fútbol es un sistema más parecido a un mecanismo político que un sistema económico, no son empresas, se parecen más a partidos políticos, ¿no? Tienen hasta búfalos o fuerzas de choque o trincheras y cosas por el estilo,
que en el fondo no es lo que uno promovería si esto fuera realmente un negocio como creo que tiene que ser. Y como consecuencia de esto, el resultado va a ser que vamos a seguir viviendo este problema del fútbol por varios años. Yo no creo que este decreto resuelva nada. Yo creo que la solución es que el fútbol, acá no se puede salvar el fútbol. Acá el fútbol tiene que renacer. Y para renacer, como decía hace unos días en un artículo, tiene que morir. Yo creo que aquí tenemos que entrar a una situación muy dramática, dejar que los acreedores finalmente decidan el destino de los equipos, de verdad, lo decidan a través de ejecuciones o eventualmente en un proceso concursal normal, y a partir de ahí tengamos un fútbol diferente donde la estructura de propiedad cambie. Claro, esta norma dice, no, pueden cambiar las sociedades anónimas. La norma está mal hecha porque no pueden cambiar las sociedades anónimas. Son asociaciones civiles los clubes. Si son asociaciones civiles, el saldo de liquidación no puede ser entregado, no puede ser repartido. En consecuencia, no hay posibilidad de la transformación. Tendría que darse una norma especial como la que ocurrió en España, que efectivamente transformó a los equipos poniéndoles un plazo y diciéndoles que usted tiene que transformarse como una autorización legal especial. Entonces, la verdad de las cosas es que creo que nuevamente el fútbol tiene que morir y tiene que comenzar de nuevo. Tenemos que comenzar con cosas distintas, con cosas nuevas. Alguien tiene que adquirir los equipos, verlos con enfoque empresarial y finalmente que sea ese enfoque el que rescate al fútbol y no un esquema que yo creo que finalmente no genera los objetivos adecuados. Muchas gracias, doctor Boulard. A continuación, la intervención del doctor Paolo del Águila. El doctor del Águila es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de posgrado en Derecho de la Competencia en la Universidad de Salamanca de España. Es profesor de Derecho Concursal de Arbitraje Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad San Ignacio de Loyola, y es profesor del curso Seminario de Arbitraje en la UPC. Es árbitro de diversas instituciones arbitrales nacionales y extranjeras y ponente en seminarios y congresos nacionales e internacionales. Es autor de diversos artículos de investigación jurídica en materias de su competencia. Ha sido secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, secretario técnico de la Comisión de Reestructuración Patrimonial y de la Sala Concursal del Tribunal del Indecopi. Actualmente es presidente de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi en Lima Norte. Adelante, doctor del Águila. Muchas gracias. Gracias a la UPC, a la Facultad de Derecho, por la invitación, a su decano y a sus autoridades. Sobre lo último, en efecto, estoy en la Comisión Lima Norte y Indecopi. Por suerte no tengo que ver el tema del fútbol, porque el decreto de urgencia tiene una disposición muy particular que te fija la competencia sin tener en consideración el domicilio de la empresa deudora. Y eso me da un poquito más de libertad y libertad para hablar también a título personal como corresponde, no a nombre de ninguna institución. Sobre el decreto de urgencia, que es el tema que nos acompaña, tratando de ser estricto en los 7 minutos que nos han dado, algunas cosas interesantes, algunas premisas que son un poco los considerandos o las consideraciones del DU. El fútbol está en crisis, no es una verdad de perogrullo. La crisis tiene un impacto en la economía, otra verdad de perogrullo. Se nos requieren normas de emergencia excepcionales para sanear esa crisis, nuevamente una verdad de perogrullo. La pregunta que la responde el decreto de urgencia es: ¿y la ley concursal, como está plasmada, ya creo la ha mencionado hace unos minutos, no era un instrumento suficientemente técnico, neutral y oportuno para enfrentar a esa crisis empresarial de una buena parte de los clubes de fútbol profesional? Yo pienso que sí. Pienso que no era necesario crear un decreto de urgencia ad hoc dirigido ni siquiera al deporte nacional, sino al club profesional de fútbol X, Y y Z que está en una situación de problemática financiera. Pienso que, como una primera cuestión dentro de estas premisas que se hace el decreto de urgencia, la realidad no nos llevaba más que a una necesidad que de manera rápida y oportuna los acreedores
cualquiera de estos sean, SUNAT, jugadores, bancos, trabajadores, etc., o el propio club deudor, utiliza el esquema concursal que ya está plasmado desde hace 10 años en la ley 27809 para ver la posibilidad de sanear las obligaciones a través de un esquema de reorganización o la posibilidad de liquidar ese patrimonio, darle un uso más eficiente y reconvertirlo, lo que por ahí mencionaba todo el renacer del fútbol. Por tanto, la primera cuestión que a mí sí me asalta y que me hace plantear esta reflexión es qué tan necesario era crear un procedimiento concursal ad hoc cuando la regla general de los concursos nos permitía usar de una manera neutra y con amplias posibilidades para los acreedores ese instrumento para reflotar o liquidar una sociedad o una persona jurídica, asociación civil insolvente. Un par de ideas fuerzas en estos minutos. La primera, ya la mencioné, cuesta trabajo pensar que una norma concursal no permita que en uso de la autonomía privada los acreedores en junta puedan destinar o decidir la liquidación de un negocio, si es que este no es eficiente. Segunda apreciación, interesante la figura del administrador temporal. Creo yo una de las cosas más rescatables del decreto de urgencia. De alguna manera, el administrador temporal va a ser, y yo entiendo que esas son sus funciones, un representante legal del club y un custodio de los bienes y documentos. Y esto también de alguna forma ayuda mucho a, enfrentar algunas acciones que pudiesen suceder al momento de la transferencia del club por parte de los directivos a sus acreedores. De alguna forma, el administrador temporal, pienso yo, y acá va a haber una gran labor del INDECOPI al momento de determinar quién va a administrar, va a tener un primer tiempo fundamental, que es velar porque esos bienes no desaparezcan y velar porque los documentos estén en regla. Caso contrario, difícilmente este proceso va a tener un final feliz. Tercer punto que es interesante es la finalización del proceso, que es otro tema que está plasmado en el decreto de urgencia. El proceso acaba con la aprobación del plan de reestructuración. Ahora, si no se aprueba el plan, también acaba. Si la Junta no se interesa por aprobar el plan o no lo hace dentro de los plazos establecidos, también acaba. El problema es que, pese a que acabe el procedimiento por cualquiera de las circunstancias establecidas, no veo en el decreto de urgencia una salida posterior. Es decir, ¿y qué pasa si el plan de reestructuración aprobado se incumple? ¿Qué pasa si ese administrador no lleva a cabo el plan conforme a los términos o a las condiciones que el plan mismo estableció en junta de acreedores? ¿Qué pasa si simplemente la junta no se instala o la junta instalada no lo aprueba? Tenemos que mirar o voltear la cara hacia la ley concursal. ¿Podría haber otro decreto de urgencia o este decreto de urgencia podría ser extendido en su plazo de aplicación para poder subsanar estos problemas? Creo que ahí hay una serie de cuestiones o preguntas que al menos pueden plantearse y no están totalmente clarificadas en el DU. Básicamente, en esta primera parte que me toca mencionar, primero, pienso que no era necesario un procedimiento ad hoc, más aún cuando contraría o es confrontacional con alguno de los principios básicos y objetivos esenciales de cualquier norma concursal moderna. Pienso que hay algunas disposiciones que pueden sonar interesantes, pero que dependerá mucho de la acción de los actores del concurso para que funcione, caso típico del administrador temporal y lo que él puede hacer con el negocio. Pienso, y eso sí creo que discrepo, creo que el negocio del fútbol es un negocio muy rentable. O sea, si bien el impacto ahora es casi nulo en el PBI, es porque ha sido muy mal manejado. Pero si vemos otras realidades, tenemos que el fútbol es un producto que encanta y emociona en este país seguramente a 30 millones de personas. Por tanto, la posibilidad de consumir fútbol es muy grande. El problema es que no está siendo bien manejado. Y finalmente, creo que el haber planteado este proceso al estilo vía rápida o fast track, con una conclusión inmediata al momento de aprobar el plan,
deja sembrar algunas dudas que son las que anotaba. ¿Qué sucede si no se aprueba el plan? Miramos a la ley concursal. ¿Qué sucede si se aprobó el plan? Hay incumplimientos. ¿Cómo reforzamos esa situación? Y bueno, ya la pelota, creo yo, va a estar en estos momentos en cancha de Indecopi, está en cancha de Indecopi. Creo que hay un reto interesante por ahí. Y de repente esta crisis del fútbol, que como creo que todos dicen, ya tocó fondo, puede generar una oportunidad para hacer que el negocio fútbol sí sea rentable y sí podamos apostar por una viabilidad con clubes saneados y acreedores cancelados. Muchas gracias. Gracias, doctor del Águila. Seguidamente damos el uso de la palabra al doctor Gonzalo de las Casas. El doctor Gonzalo de las Casas es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Concursal, Banca, Finanzas, Insolvencias y Reestructuración Empresarial. Catedrático en Diplomados Internacionales en Banca en el Instituto de Formación Bancaria, ponente en diversos foros sobre su especialidad y panelista en eventos organizados por la World Trade Organization. Es profesor de Derecho Concursal y Obligaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Ha sido el superintendente adjunto de entidades especializadas de la Superintendencia de Banca y Seguros y ha ostentado el cargo de secretario permanente de la Asociación Latinoamericana de Compañías de Seguros de Créditos. Actualmente es socio del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas Abogados Financieros. Adelante, doctor de las Casas. Bueno, en primer lugar, una disculpa al auditorio y a los organizadores por mi demora. No sé si un hincha de algún club, pero choqué viniendo por acá. Y lamentablemente felizmente fue leve, pero que sepan entender el inconveniente sufrido. En cuanto al decreto de urgencia y los aspectos que ha comentado Paolo, no he tenido la oportunidad de escuchar a los anteriores expositores, pero quiero dar ciertos parámetros de las razones por las que creo yo el decreto de urgencia, y así lo he venido sosteniendo, sí es pertinente para los clubes de fútbol o este sistema. Primero, el fútbol profesional es un sistema, o sea, en el fondo es una actividad que se realiza sobre la base de una organización en la que intervienen varias entidades, o sea, una asociación deportiva de fútbol profesional que es una asociación que incorpora a todos los clubes de la primera división, que tiene por responsabilidad organizar el torneo le pertenece a la Federación Peruana de Fútbol, que además es el que regula todas las normas de la gestión deportiva de fútbol profesional sobre la base de las normas FIFA. Entonces, hay todo un proceso de transferencia de jugadores y de creación de valor al interior del sistema que es supervisado por la FIFA. Existen las entidades deportivas de fútbol profesional que realizan una actividad económica. A su vez, estas entidades tienen socios, en algunos casos accionistas, se reúnen como sociedades de personas o sociedades con una base de capital, la Mesa Cristal, San Martín. Esto a su vez está relacionado a un sistema de publicidad y uso de derechos de televisión y explotación de imagen, a la comprensión igualmente de marcas de producto asociadas a los futbolistas. Además tenemos a todos los aficionados y un sistema de estadios de fútbol y competencias internacionales. Todo esto es el sistema. Y dentro de este sistema existen, por supuesto, los líderes, y esto no es una situación que es particular del Perú, sino que es normal en casi todos los países donde tenemos fútbol profesional. Es decir, siempre hay 2 o 3 equipos que concentran la mayor participación de la actividad económica del sistema del fútbol profesional. El Perú pasaba una cosa absolutamente irregular, es decir, habían 2 sistemas, el sistema económico, las normas del mercado que regulan de la forma como un agente opera en el mercado, sobre la base de disciplinas mínimas. Si queremos hablar de sociedades anónimas abiertas, normas de buen gobierno corporativo, control de la gestión por parte de esquemas de auditoría y control interno, el pago de los impuestos, que es una obligación que tenemos todos los ciudadanos y contribuyentes en relación a la actividad que explotamos, por decir las mínimas. Pero también existe el sistema del fútbol, que fija sus reglas o sus disciplinas para realizar esta actividad. Por ejemplo, las deudas con agremiados, que es parte del sistema FIFA, porque agremiados a su vez está asociado a una entidad de mayor nivel que forma parte de la FIFA, que establece que tú le puedes deber plata a la SUNAT, pero no le puedes deber plata a un jugador de fútbol que está agremiado. Entonces existía y existe un sistema dual de normas aplicables a tu actividad económica y normas aplicables a la actividad de fútbol profesional. Resulta que las empresas
que operan dentro del sistema, capaz las más importantes, están en un estado de insolvencia patrimonial. Y además resulta que el sistema formal no puede ejecutar a estas entidades. Y resulta que, por ejemplo, la SUNAT, que es el principal acreedor de muchas de ellas, a la hora que quiso ejecutar algunos bienes por la vía de los embargos coactivos, no podía ejecutarlo, porque no había de parte del mercado intención de aprehenderse de estos bienes por la vía de un remate. Entonces, es una situación de emergencia y además resulta que todas estas empresas estaban insolventes. Entonces, la figura del decreto de urgencia trae sí una especie de sinceramiento de la situación patrimonial de entidades importantes dentro de este sistema de fútbol profesional. Primero porque parte de reconocer el procedimiento concursal especial como un procedimiento que permite anticipar algo que en el sistema ordinario no se puede hacer, que es la posibilidad del desapoderamiento. El administrador temporal es fundamentalmente un síndico que cautela el interés de los acreedores y comprende un deber fiduciario fundamental, que es mantener, hasta donde sea posible, el valor de la masa activa, que es todos los bienes que comprenden la actividad profesional, y obviamente determinar quiénes conforman la masa de acreedores o masa pasiva. En el sistema ordinario, esto de alguna forma se convierte en una controversia entre el deudor, el representante del deudor concursado, el gerente, y los acreedores. En los sistemas normales, el síndico es el que hace la lista de pasivos y determina quiénes son acreedores y quiénes no, sobre la base del deber de cuidar por la intangibilidad y real tamaño de la deuda, ¿no? Por ejemplo, si todos queremos hacer un paralelo, en el caso del DORAN, que es otro proceso muy importante en el mercado, hoy día tú veías al representante del deudor defendiendo el reconocimiento de su acreedor vinculado frente a otro acreedor que consideraba que ese acreedor no debería participar en el concurso. Y el deudor parecía, comillas, el acreedor, estaba defendiendo la conformación de su junta de acreedores. En el esquema de apoderamiento temporal, se llama temporal porque dura hasta que la junta de acreedores se instala, este administrador vigilará de que el cuadro de acreedores sea un cuadro lo más cercano a la realidad y podrá determinar claramente qué acreedores deberían participar de esta junta y qué acreedores deberían estar excluidos porque no han acreditado su condición de tal. Eso es un aspecto fundamental. El otro aspecto fundamental es que en clubes de fútbol la liquidación sí es un esquema de salida del mercado definitivo. Es decir, la ley concursal actual es una ley pro liquidación, la ley general del sistema concursal, al extremo de que si uno presenta, al apersonarse entrega información financiera, el concurso se abre con decisión de liquidación, con lo cual la U y la Alianza, si entregaran su información financiera, como ordena la ley, deberían ser declarados en liquidación y salir del mercado. Si esto sucediera, entonces no tendríamos a la U y a la Alianza jugando el torneo descentralizado y se perdería todo valor posible para los acreedores. El mecanismo que plantea el decreto de urgencia, que es un procedimiento concursal ordinario prácticamente involuntario, es decir, probablemente como ha ocurrido, es el acreedor que sostiene y pide el concurso, permite que el club se mantenga en la categoría y se haga un proceso de reestructuración de pasivos. Otro de los aspectos importantes de la norma es relacionado al proceso de la discusión sobre si debió o no debió dictarse un decreto de urgencia para ver o analizar o salvar a los clubes de fútbol. Las normas de excepción para determinados sectores no es una novedad en nuestro país. O sea, de hecho, si nosotros nos vamos a lo que son las pequeñas unidades económicas agrarias, hemos visto normas en el propio Congreso que regulan el fraccionamiento de deudas financieras para unidades económicas de tamaño medio y pequeño. El propio sistema por el cual se busca resolver el problema de las azucareras es un sistema especial. Podemos criticarlos, podemos decir que es impertinente, podemos decir que el régimen general es el adecuado. Lo cierto es que ante situaciones que afectan a determinados sectores con trascendencia en la vida social y económica del país, sí conviene realizar un tipo de norma especial que procure resolver ese conflicto en particular, que no es un conflicto de un club, es un conflicto que acarrea el conflicto de un sistema. No sé cómo voy en tiempos. Un minuto. Okay. Entonces, no veamos como lo está viendo la Comisión Revisora de los Decretos de Urgencia del Congreso, como la norma con nombre y apellido, sino como la norma que pretende dar una solución concursal a un sistema. Esto es bien importante, porque además
esto no es nuevo, no es que en el Perú ocurre y no ocurre en el mundo. De hecho, Argentina en el año 2000 sacó una norma de concursos especial a través de una norma del Congreso que permitía la posibilidad de generar una especie de concurso preventivo para clubes de fútbol con la constitución de fideicomisos y la integración de administradores temporales a esas entidades, que hizo posible que el Racing Club se salve. Y además estableció algo que creo yo no establece esta norma, la creación de comisiones asesoras de notables, que son dirigentes de fútbol, que no están relacionados a la crisis necesariamente generada en ese determinado club, que de alguna forma le dan sentido de pertenencia a todo este esquema de rescate patrimonial de una entidad en relación a los asociados del club, que es un aspecto que no recoge esta norma, que sí es criticable de alguna forma. Un último punto. Estábamos hablando al inicio de esta exposición de un sistema dual que opera tanto en la vida patrimonial como en la vida de fútbol. Entonces sí existe un aspecto que hay que regular. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, aplicamos la norma de suspensión de pagos con la apertura del concurso respecto a las bases del torneo descentralizado que está jugando ahorita? Si las normas del torneo descentralizado, que es algo así como una norma de la asociación, con aprobación de la federación, establece que si no se paga a agremiados, se pierde la categoría. Lo importante es entender si esta suspensión de pagos que opera en el mundo patrimonial va a ser homologable de manera automática en la continuidad del campeonato descentralizado. Y nuestra opinión es que, y es algo que estamos opinando nosotros incluso hacia la federación, es que va a ser necesario que la Federación Peruana de Fútbol emita resoluciones y directivas que hagan que este régimen de excepción que opera en el mundo patrimonial igualmente opere en el sistema de fútbol profesional. Porque entonces se tendrá que decir que los clubes no pierden la categoría si es que están concursados. Una pregunta que se me hizo hace muy poco tiempo fue, entonces estamos creando un régimen de excepción para determinados clubes respecto de otros. Y no, porque lo que hay que entender es que una entidad que está en estado de insolvencia no es que estás generando un régimen de excepción a la junta directiva, al gerente del club o a quien lo dirigió hasta antes del concurso, sino que estás preservando un valor económico en favor de sus acreedores en aras de un saneamiento patrimonial. Pablo decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo se va a hacer el plan de reestructuración? ¿Y cómo vamos a saber si se va a resolver esta crisis o no por la aprobación del plan, si el plan se incumple mañana? Ahí sí es importante cuál es el modelo de gestión que queremos para el fútbol profesional. Y me voy a simplemente exceder un poquito de tiempo para decirles que parte de lo que la Federación debe hacer sobre el poder que tiene de regular el fútbol en el Perú es buscar que el modelo de gestión que se ha incorporado en el plan comprenda un cambio en el sistema a través de la reestructuración de los clubes líderes, que son Viva Alianza. Y eso es lo que se va a tener que dialogar y articular a nivel de FPF, con SUNAT, con INDECOPI, con la Junta de Acreedores y obviamente con el administrador temporal. Gracias. Gracias, doctor de las Casas. Damos paso a la intervención del doctor Huáscar Ezcurra. El doctor Huáscar Ezcurra es abogado por la Universidad Católica, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Yale, es experto en arbitraje, Derecho concursal, Derecho de la competencia, Derecho corporativo, Responsabilidad civil extracontractual y contratos. Es autor de diversos libros y artículos especializados en Derecho de la competencia, concursal, corporativo, entre otros. Profesor de Análisis Económico del Derecho en la Maestría de Banca y Finanzas y Destrezas Legales de la Universidad Católica y en la UPC. Asimismo, es profesor del curso Reestructuración Empresarial en la Maestría de esta Casa de Estudios. Finalmente, ha merecido la calificación de liderazgo en resolución de disputas, arbitraje y reestructuración en el ranking sobre el mercado de servicios legales en Latinoamérica elaborado por Chambers and Partners, entre otros reconocimientos. Adelante, doctor Ezcurra. Gracias, Erika. Gracias, José Luis, por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente y ver a tantos alumnos de años anteriores. Quiero dividir mi comentario en 3 puntos. ¿Okay? El primer punto va a ser uno en el cual me voy a referir a lo que vamos a llamar la enfermedad. El segundo punto me voy a referir al remedio. Y como tercer punto me voy a referir a lo que diríamos es mi pronóstico sobre
si el remedio va a salvar al enfermo o lo va a sepultar. En cuanto a la enfermedad, lo que he hecho es tratar de encontrar en periódicos últimos algunos datos sobre cuáles son los síntomas de este enfermo, de estos enfermos. Estos datos, por lo tanto, podrían no ser exactos, pero nos dan una idea de la tendencia. Universitario de Deportes debe aproximadamente 200 millones de soles. Esto podría no ser actual, pero asumo que si no es actual, la cifra debe ser mayor, dificulto que sea menor. Alianza Lima debe 40 millones de soles, lo mismo, si esto no es actual, debe ser todavía peor. Leí por ahí también que los 5 clubes de fútbol que están en crisis y que incluyen naturalmente al Universitario de la Alianza, deben 1,25 millones de dólares a sus jugadores. Y esto, como ustedes saben, ha generado huelgas, ha generado que ciertos partidos no se jueguen y los problemas que ya conocemos por los medios. Los 5 clubes de fútbol deben conjuntamente 180 millones de soles a la SUNAT. La cifra de repente no es actual, pero me imagino que si se actualiza podría ser incluso más grande la deuda. Universitario debe de estos 180 millones, 103 millones de soles. Alianza debe 24 millones de soles. Leí por ahí que durante el 2011 los principales clubes de fútbol no tuvieron sponsor. Leí también que durante el 2011 las recaudaciones de los principales clubes de fútbol descendieron en 40% con respecto al año anterior. Los directivos de los principales clubes de fútbol están en guerra. Hay una guerra judicial que tiene ya mucho tiempo. En suma, el enfermo está gravemente enfermo. La crisis es muy clara y asumo que con esos números, si los clubes de fútbol le tocan la puerta a un banco y piden préstamo para resolver el problema, la respuesta es no. Asumo que si a sus asociados se les pregunta si están dispuestos a poner de la suya para salvar a los clubes de fútbol en crisis, la respuesta naturalmente es no. Y asumo que si a cualquiera de nosotros acá nos pasan el sombrero para ver cómo aportamos para resolver este problema nacional, la respuesta también sería no. Esa es la enfermedad, y la enfermedad es bastante grave. Hablemos ahora del remedio. Hace muy poco se dio un decreto de urgencia que pretende ser el remedio. Este decreto de urgencia resulta seguramente después de que ahora se le toca la puerta ya no al banco o a los dueños asociados, sino al gobierno. Y se le convence al gobierno de que a él le toca dar el remedio, que él es el único en capacidad de dar el remedio. Y bueno, se les convenció aparentemente, y hoy día tenemos un decreto de urgencia que en resumen dice lo siguiente: los clubes de fútbol no quiebran, los clubes de fútbol no se liquidan, son distintos a otro tipo de empresas, otro tipo de personas jurídicas. Y básicamente lo que dice el decreto, y esto es bien interesante, es que el problema del fútbol es un problema que afecta a la economía nacional, lo dice literalmente. Este decreto también dice que ahora, a diferencia del régimen general, para que el remedio funcione, el Indecopi va a tener el poder de decidir quién va a administrar los clubes de fútbol, mientras la Junta de Acreedores se reúne y nombra ese mismo administrador o uno distinto. Y no solo eso, hace muy poco se dijo, en una norma que acaba de salir, que ya se fijó el sueldo de los administradores temporales de los clubes de fútbol. Van a ganar más de 100.000 soles al mes. Estamos esperando quiénes van a ser los privilegiados con este sueldo mensual, y la verdad que es una pregunta interesante: cómo con los datos que acabo de dar de la enfermedad se van a poder pagar más de 100.000 soles mensuales a este administrador temporal, cuando, repito, hay una deuda de 1,25 millones de dólares que no se ha podido pagar a sus jugadores. Entonces, esa es la enfermedad, ese es el remedio. Les doy mi pronóstico.
Y básicamente quiero, para simplificar, poner mi pronóstico en términos de cuál pronóstico yo es el beneficio del remedio y cuál pronóstico es el costo del remedio. Y lo importante aquí es la aritmética, esto es la conclusión sobre si los beneficios nos dan tranquilidad de superar a los costos y finalmente tenemos un resultado neto positivo. ¿Cuál es el beneficio? La verdad es que tengo serias dudas sobre si habrá alguno. Mi pronóstico es que este decreto de urgencia lo único que va a hacer es prolongar la enfermedad, agudizarla, por lo tanto. Los clubes de fútbol van a quebrar. Este decreto de urgencia va a pasar y en algún momento la enfermedad va a acabar con los clubes de fútbol. Pero pongámonos en el mejor escenario, seamos optimistas y asumamos que el decreto de urgencia nos arroja el mejor escenario posible. Imaginemos que el decreto de urgencia salva al fútbol peruano, salva a los 5 clubes de fútbol que hoy día están en crisis. El mayor beneficio posible que se podría lograr es ese. Y me pregunto si el beneficio es importante. La verdad es que dudo que los clubes de fútbol respecto de la economía nacional tengan alguna importancia. El beneficio, incluso si se presenta, aunque lo dudo, creo que es bastante menor. Pero ¿cuáles son los costos? El primer costo, y en el escenario realista, va a ser que los clubes de fútbol van a tener una enfermedad que se agudiza. Y el segundo costo, que creo que es el más importante, es que después de este decreto de urgencia, con seguridad, la cola de empresas o de sectores económicos afectados por alguna crisis que le tocan la puerta al gobierno para pedir su propio decreto de urgencia va a ser más larga. El gran problema de este decreto de urgencia es el daño que genera al marco institucional. El sistema de créditos ha sido violado. El mensaje que da este decreto de urgencia es que en nuestro país una crisis, por más insignificante que sea el sector, y creo que el fútbol lo es en términos del PBI, una crisis justifica que el empresario le toque la puerta al gobierno y lo convenza de que es posible que el gobierno dé un decreto de urgencia diciendo que esas empresas no quiebran. Muchas gracias. Gracias, doctor Ezcurra. Ha cumplido el tiempo estrictamente. Es el momento de presentar al doctor Enrique Gersi. El doctor Gersi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Derecho Civil por la misma universidad. Es miembro de la Sociedad Mont Pelerin de la Royal Economic Society y miembro asociado del Cato Institute. Ha sido diputado por Lima y miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Abogado experto en análisis económico del derecho y derecho penal económico. Es profesor del curso Economía Política en la UPC. Es coautor del libro El Otro Sendero, profesor de la Universidad de Lima también, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y profesor visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas en Buenos Aires. Ha recibido a lo largo de su carrera diversas distinciones dentro y fuera del país y es candidato a doctor en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además cursó entre el 2002 y el 2003 estudios para doctor en Filosofía. Gracias, doctor Gersi, por su presencia. Adelante. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero también agradecer por la invitación acá a nuestro decano, a todos ustedes, a los queridos amigos, hoy miembros del panel. Es para mí un especial gusto, además, estar con Huáscar, con Alfredo y con los dos Alfredos, que además son tío y sobrino, si no lo sabe toda la audiencia, de manera que, imagínate, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que mi presencia además tiene que ver, y es todo culpa de Alfredo Bular. Yo fui alumno de Alfredo, aunque parezca que yo soy su abuelo. En realidad, cuando fui alumno de Alfredo, fue porque estaba muy aburrido, me habían echado del Congreso. No tenía nada que hacer en las noches en mi casa y decidí hacer una maestría.
Yo había cometido el terrible error de dedicarme a la política en mi juventud y no había seguido una maestría a tiempo. Entonces entré a la maestría de la Católica y Alfredo fue mi profesor. A mucho orgullo, además, de ser su alumno. Entonces, en el examen, Alfredo echó una pregunta. Echó una pregunta que tiene indirectamente que ver con este problema y que me imagino es la razón por la que estoy acá. Él se preguntaba en el curso de análisis económico del derecho por qué había violencia en el fútbol y cuál era la solución a la violencia deportiva. Creo que le gustó mi respuesta. Me puso 20 en el examen. Y además, después de eso, me ha obligado no solamente a publicar lo que fue la respuesta del examen, sino a repetir esa historia varias veces en varias conferencias alrededor del mundo. Así que me imagino que le gustó el cuento que yo eché esa tarde. La verdad, no sabía qué ponerle en el examen a Alfredo, entonces me inventé una historia. Y la historia es más o menos así. Dicen que los profesores tenemos un solo cuento y que los abogados en el fondo tenemos un solo juicio, que repetimos de distintas maneras a lo largo del tiempo. Como ustedes saben, como estudiantes de Derecho, gana el juicio no el que tiene la razón, sino el que cuenta la mejor historia. Entonces, yo no sé si tengo la razón, pero creo que le conté una historia que lo divirtió a Alfredo. Y la historia es más o menos así, en síntesis, voy al tema. Mi punto de vista es que el problema del fútbol es que adolece de una definición de derechos de propiedad. Y que toda esta historia de los decretos, de la violencia, de las quiebras cíclicas que padece el fútbol, son consecuencia de una indefinición de derechos de propiedad. ¿Por qué sostengo esta tesis? Porque le ocurre al fútbol lo que le ocurre a la selva, lo que le ocurre a las playas, lo que le ocurre a los mares. No tiene dueño. Cuando algo no tiene dueño, ¿qué sucede? Suceden dos cosas. En primer lugar, las cosas que no tienen dueño se consumen de más, se sobreconsumen. Un parque que no tiene dueño, la gente hace de todo en el parque, vive en él, come en él y otras cosas aún peores. ¿No es cierto? Una playa que no tiene dueño, bueno, le sucede lo mismo, la gente la sobreconsume. Eso ya es suficientemente malo, pero empeora las cosas el hecho de que, por no tener dueño, los bienes, que así son, tampoco tienen quien pague por ellos, quien los financia. No solamente hay un problema de sobreconsumo, hay un problema de mantenimiento. Eso hace que los bienes en general, los bienes sin dueño, dicen los expertos en análisis económico del derecho, los bienes públicos, adolezcan entonces de dos defectos. En primer lugar, el sobreconsumo y en segundo lugar, el hecho de que nadie contribuye a su mantenimiento. Que hay un problema que hablamos en teoría económica, ¿no es cierto?, de free riding. La gente se comporta oportunistamente, ¿no? Sobreconsume el bien y trata de no pagar por el bien. Lo que ocurre con todos los bienes públicos, desde las especies animales hasta las playas y los bosques. Por eso yo siempre me pregunto en clase, ¿no es cierto?, ¿por qué se extinguen los elefantes y no se extinguen las gallinas? Y la respuesta es muy sencilla, porque las gallinas tienen dueño y los elefantes no. Ocurre lo mismo con los equipos de fútbol. Resulta que los equipos de fútbol no tienen dueño, no son de nadie. Esto responde a un problema estructural. El problema es doble. En primer lugar, la naturaleza del deporte. En el fútbol hay un bien público y un bien privado. ¿Cuál es el bien público? El deporte. El resultado deportivo no es apropiable por nadie. Entonces, ahí hay un problema estructural en el fútbol. Los triunfos de la U o de Alianza no se los puede quedar la directiva o el dueño de la U o de Alianza. Son de todos y de nadie. El resultado económico, el extra deportivo, sí es eventualmente apropiable. Entonces, hay un problema de base que en mi concepto está mal resuelto en esta industria privada. La forma como resuelve este problema la industria privada del fútbol es a través de una organización personal llamada la FIFA. Hablaremos de eso después en la segunda ronda, porque seguramente ese es un tema que hasta ahora no se ha tocado. La FIFA finalmente es la única dueña del fútbol. ¿Y quién es dueña de la FIFA? Nadie. Los que están ahí. La FIFA es un sistema terrible, porque además el jefe de la FIFA elige al sucesor.
Vargas Llosa decía que México es la dictadura perfecta. Mentira, la dictadura perfecta es la FIFA, que además nos ha engañado a todos, porque todos creemos que cuando hay un campeonato de fútbol, la final es entre Holanda y España, como si fuera la guerra de Flandes, y es un tremendo cuento. Es una selección privada de clubes españoles con una selección privada de clubes privados holandeses. ¿Por qué cantan el himno nacional y lloran y se ponen su bandera? Si aquí no hay ningún país en juego, es un negocio, es el mayor embuste, digámosle, triunfo del marketing también, si ustedes quieren, según la disciplina que sean estudiosos, que conozco en la historia de un negocio privado. Todos creen que son las naciones, no son las naciones, son negocios privados. Entonces hay un problema de característica industrial, de caracterización del tipo de negocio. ¿Cuál es el problema que confronta el fútbol en el Perú en mi concepto? Indefinición de los derechos de propiedad. ¿Qué posibilidades hay? Que un club esté en manos de una asociación civil sin fines de lucro. Que un club esté en manos de una sociedad por acciones. O que un club sea de un dueño, de un patrón. Yo no tengo preferencia, la verdad, y hay una larga discusión. Acá valga Reclame, escribimos un librito hace unos años llamado ¿Por qué amamos el fútbol?, donde encontrarán ustedes las respuestas a todas sus preguntas. Y en este libro, un colega y gran amigo nuestro, Iván Alonso, profesor en esta universidad también, se contesta que no hay, que cualquiera de las fórmulas funciona. Chelsea es de un tipo y Manchester es una sociedad anónima. Acabo con esto. El hecho que sea una sociedad anónima, un dueño, capitán de industria, o un club como Real Madrid, que es una asociación, ¿no es cierto?, es una sociedad anónima deportiva, pero es tipo asociación civil, tiene participantes como una sociedad civil nuestra. Cualquiera que sea la fórmula, con tal de que tenga un dueño, solucione el problema de bien público. Es decir, mi punto de vista, mi punto, lo que agrego a esta mesa, independientemente de las críticas a la norma, la que regresaremos luego, es que el problema de base del fútbol es la inexistencia, la indefinición de derechos de propiedad. Sin derechos de propiedad tendremos esta misma historia cada 10 o 20 años, ¿no? Y veremos, de repente ustedes, con sus hijos aquí reunidos, estarán discutiendo el 2030, ¿no es cierto?, nuevamente un nuevo decreto de urgencia para salvar por última vez al fútbol peruano. Muchas gracias, doctor Gersi. Finalmente, dado que ha sido en orden alfabético la intervención de cada uno de los expositores, cedemos el uso de la palabra al señor Alfredo González. El señor González es ingeniero egresado de la Universidad Agraria, tiene estudios de posgrado en ESAN, se ha desempeñado profesionalmente en el Banco Continental y el Chase Manhattan Bank, ha sido congresista de la República y presidente del Club Universitario de Deportes. Adelante, señor Alfredo González. Bueno, yo creo que primero agradecer al doctor Sardón haber invitado un ex dirigente y un miembro del sistema deportivo, porque me han votado de todas partes, me han votado de la U y Burga me votó del fútbol de por vida, o sea que soy como ustedes, como todos ustedes, uno más, y Alfredo tiene la suerte de ser hijo de mi hermana, ¿no? O sea Entonces, en este tema, creo que mis antecesores han descrito, el doctor de las Casas, brillantemente la situación, cómo está organizado el fútbol. El doctor Gersi habla de un tema muy claro, que el fútbol no tiene dueño. Y bueno, acá los tres abogados han hablado sobre el tema de la ley, ¿no? Pero yo escribo en el Bocón unas columnas, últimamente he estado hablando sobre estos temas, ¿no? Y escribí un artículo que lo quería comentar acá. ¿Por qué el fútbol peruano ha entrado a esta situación? Porque somos un fútbol misio. Así le llama el artículo, porque si tú analizas las cifras que se mueven en el fútbol peruano, no pasan de 25 a 30 millones de dólares en total. Chile mueve alrededor de 200 millones de dólares, Chile. Colombia alrededor de 170. Brasil por encima de los 1.700. El ingreso del mayor club del mundo, que no es Barcelona, es Real Madrid, 700 millones de dólares, después le sigue Barcelona, después los ingleses, y después hay varios clubes quebrados en Europa.
Entonces, más o menos esa es nuestra situación. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, no? Esto se debe a que hace 20 años estamos regulados por una entidad que es la última palabra en toda actividad futbolística, que es la Federación Peruana de Fútbol, que es la hija putativa de la FIFA, que está organizada, como dice el doctor Gersi, de una forma totalmente vertical. Entonces lo que dicen se hace. Y a esta Federación Peruana de Fútbol, en la cual yo cometí uno de los errores más grandes de mi vida, porque yo era vicepresidente de la Asociación de Fútbol, y Pepe Aleman, que era el presidente, que en paz descanse, tenía por razones de salud un viaje a Miami, y yo propuse al doctor Delfino, ¿no? Bueno, hay errores tan grandes en la vida como dice Vallejo, ¿no? Y creo que en ese sentido, el gran problema no ha sido lo que han hecho, que no fueron al Mundial, que no han hecho un proyecto. En la vida siempre tenemos un proyecto personal, un proyecto empresarial, un proyecto de vida. Entonces, no se ha hecho un proyecto de desarrollo del fútbol. Y se han dedicado a defenderse, a permanecerse y a pelearse permanentemente con el gobierno. Esto ha originado que seamos del tercero o cuarto de Sudamérica al último puesto junto con Bolivia. Y tengamos a países que sí han hecho un proyecto de desarrollo, como es Ecuador, como es Colombia y como es Venezuela últimamente, que para mí es la cuarta potencia futbolística de Sudamérica, por lo que vemos en el campo, que tiene resultados. En cambio nosotros no tenemos resultados. Nuestros ingresos han venido a menos. Para que tengan ustedes una idea, URI y Alianza, que son los líderes, no tienen un ingreso mayor de $3 millones cada uno. ¿Qué haces con $3 millones en este fútbol? Y después viene pues Melgar, Boys y Cienciano, los clubes que están en este decreto criticado o no criticado, pero bueno, es la forma de parar un poco la tormenta, ¿no? El otro problema que tiene el fútbol, que también incluye a las universidades, es que hay una competencia desleal. Yo no puedo competir con una de las fábricas de cerveza más grandes del mundo, que aparte de ser la fábrica de cerveza más grande del mundo, junto con Ambev, etcétera, mantiene a la Federación Peruana de Fútbol y contrata al entrenador de la Selección Peruana de Fútbol como su modelo de televisión. Yo no puedo competir con un club como es el Aurich, que mantiene a sus jugadores pagándoles sueldos inmensos, cuando tiene la ley de protección patrimonial o la ley del cabezazo legal, que no le paga a nadie. Entonces tiene el efectivo necesario para poder gastar X millones de dólares en el fútbol. O no puedo competir con dos universidades que no pagan impuestos, comparado a otra empresa que me pueda. Nosotros tampoco no pagamos impuestos como asociación civil, pero con otra empresa que me pueda pues auspiciar, llamemos AGE, llamemos Coca-Cola, etcétera. O con una empresa que es la segunda distribuidora de gas, que es la dueña de Intigas, o con la primera distribuidora de motos en Huánuco, que es el Grupo Picón, que tiene el León de Huánuco, o un señor de Unión Comercio de Tarapoto, que también tiene recursos y mantiene a su equipo. O competir con un señor que dice que trae plata de México, no sé si tiene mariachis, etcétera, que es el Real Garcilaso. Entonces nosotros con nuestros $3 millones, ¿no?, si nos ajustamos a la ley de que no hay que gastar más de lo que ganes, que es algo esencial de que recibimos la propina, de que tenemos uso razón, bueno, no podemos gastar más de $3 millones. ¿Y el resultado cuál es? La presión de la hinchada, la presión de esto, que no hay resultados. Entonces, lógicamente, acá se ha ido un poco jugando principalmente con los impuestos, con ese tipo de ingresos, adelantos de contratos de televisión, y bueno, y más o menos la cosa ha llegado al tema donde hemos llegado en este momento, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para mí el decreto es bueno, porque el decreto, por lo menos en el caso de la U, que conozco perfectamente, la U es un caso totalmente sui generis en el fútbol por sus activos inmobiliarios. La U, si tú la liquidas, te va a sobrar el triple plata para comprarte Matute, solamente con el valor de Campomar. ¿Cuánto puede valer Campomar si Paracas estás pagando $1.000 el metro cuadrado? Una playa con viento, mal agua, tiene que más rayas, ¿no? Entonces pastelillos que te pican, a una persona le picó ya sabes qué cosa.
Entonces, te imaginas, el Oro Fernández le cambias una ley y te vale 50 millones de dólares. Porque al costado han hecho una urbanización en un terreno del norte de 20 edificios. El Estadio Monumental, acá existe tiene un valor X, ¿no? Hay una deuda con Grengo que tiene una forma de pago establecida que es con publicidad. Entonces, en el caso de la U, sí estoy de acuerdo con Alfredo que el activo es mayor que el negocio. Entonces, ¿cuál es la solución en ese sentido? En una forma ordenada, vender no todos los activos, parte de los activos para pagar las deudas, porque a la SUNAT no se debe 140 millones de soles, porque de ahí hay 40 millones que ya vencieron, hay 30 millones de una acotación de impuesto a la renta que como sociedad civil no se paga, más les quitas más o menos en una deuda tributaria, el pasivo principal son los intereses y las multas, que más o menos es el 70%. Más o menos te quedaría, como hablaba ayer con Reinaldo Moquillaza, que creo que, no sé si enseña acá en la UCIL, me decía, la deuda tributaria de la U, capital neto no es más de 30 millones de soles. Cosa que ha pasado con Panamericana Televisión. Lo intervinieron por 120 millones de soles, acabó pagando ¿cuánto en la Junta de Acreedores? 40 o 30. O sea, son casos muy, muy especiales, ¿no? Y acá sí creo que voy a hacer algo polémico, ¿no? El fútbol es sentimiento y pasión. O sea, eso no tiene valor, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y dicen que los abogados no tienen corazón, no sé. Entonces acá lógicamente, somos 1 contra 100. Y lo principal es esto, ¿no? Yo les hago recordar nomás ahorita, ¿no? Ustedes el 20 de... Estoy con el tiempo justo. Un segundito. Ustedes el 20 de diciembre del 2003 no brillaron, no se mandaron una bomba cuando el Cienciano salió campeón de América. Ahorita nomás cuando los chicos de la U salieron campeones de América en la sub-20, debiendo 140 millones de soles a la SUNAT. Entonces prácticamente este sistema concursal no solo significa ordenar nuestros activos y pasivos de una forma especial, porque hay ley, yo he aprobado el Congreso ley no pagar al Banco de Materiales, no pagar el algodón, etcétera, etcétera, porque sigo congresista. O sea, eso lo he visto, y creo que también lo ha visto acá el doctor Gersi, ¿no? Bueno, son las presiones sociales. Yo creo que esta ley lo que nos permita, para acabar, es ordenar nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Gracias. Muchas gracias, señor González. Vamos a dar el uso de la palabra a cada uno de los expositores. Dado el tiempo, si podríamos recortarlo a 2 minutos por cada uno, comenzando por el doctor Alfredo Goulart. Bueno, primero comenzar diciendo que soy su sobrino, pero no sé nada. Comencemos con el fútbol misio. O sea, efectivamente es un fútbol misio, es un fútbol misiazo, pero en realidad esa no es la causa. La causa está en por qué el fútbol es un negocio misio. Y la razón por la que es un negocio misio es la que explicaba Enrique, porque es un sistema que no tiene derechos de propiedad. Hacer proyectos, sí, pero ¿quién es el que hace proyectos? El que hace proyectos es el que tiene una visión de a dónde quiere ir, y ese usualmente es alguien que tiene mentalidad empresarial. Él sabe que efectivamente tiene que ganar dinero, porque es su propiedad. Y sabe que ganar dinero está vinculado a los éxitos deportivos, porque un equipo que no gana partidos es un equipo al cual la gente no va al estadio y nadie le paga a los sponsors de la misma manera, etcétera, etcétera. En consecuencia, los incentivos están. Y para salir de misio hay que actuar como quien quiere salir de misio, quiere decir como un empresario. Entonces, el problema está en realidad en la estructura de propiedad. O sea, es increíble, ¿no? Un club, uno de los más importantes, tiene ingresos por $3 millones. 3 millones de dólares es un estudio de abogados mediano chico, digamos. Yo no me puedo imaginar un estudio de abogados debiendo 200 millones de soles, o 150 millones de soles, o 50 millones de dólares, ni 20 millones de dólares. ¿Cómo es posible que tenga un pasivo de ese tamaño con una facturación de ese tamañito? Es decir, la verdad, ahí hay algo que está mal. Hay algo
que ha trastocado totalmente cualquier estructura de incentivos. Esa es la causa del problema. El problema no es el problema concursal. El problema es cómo hemos llegado a tener un fútbol de ese tipo, ¿no? Gonzalo decía que esta no es una norma con nombre y apellido. Ya. Muy bien. Si ustedes creen que si los que estuvieran quebrados fuesen el Intigas, fuese el Juan Aurich, campeón del fútbol peruano, y fuesen el resto de equipos, ¿alguien hubiera sacado una norma de ese tipo? No, no lo hubieran sacado. ¿Por qué? Porque esa norma está hecha para salvar a esos equipos. Ese es el tema. Esos equipos, puede uno decir que son menos importantes, etcétera, pero es una norma con nombre y apellido. Está pensado en esos equipos, que son los equipos que se quieren salvar a través de este mecanismo. Entonces sí es con nombre y apellido. Y la norma es inconstitucional, no solo por esa razón, sino por la emergencia económica, ¿no? Lo menos que se debería pedir para sacar un decreto de urgencia es que alguien haga un cálculo económico de cuánto se está salvando en dinero como consecuencia de dar una medida de ese tipo. Y se van a dar cuenta que esa norma hace perder más dinero de lo que uno gana, ¿no? Y esto explica, ¿no? Por eso es que Marcarián lo han contratado porque es el MAU. O sea, la única forma de que clasifiquemos a Mundial es con un MAU, porque la única forma es que tengas buenos jugadores. Y eso no lo generas contratando a un buen entrenador. Eso lo generas teniendo un sistema institucional que funcione. Y un sistema institucional que funcione requiere derechos de propiedad, como ocurrió en España. En estos días me llamó una de las personas, un abogado que estuvo involucrado en el rescate, en la transformación del fútbol español. En su oficina se recibían las solicitudes, 3 fechas, para que los socios pudiesen suscribir acciones o participaciones en la nueva estructura. Y si no venían y los equipos depositaban su voluntad de transformarse, simple y llanamente iban a la baja. El Murcia no lo hizo, se fue a la baja. Y se fue a la baja. Y hay que perderle el miedo a que los equipos se vayan a la baja. Que comiencen de nuevo, si no está funcionando, ¿no? Y para terminar, ¿no? El fútbol es sentimiento, sí, el fútbol es pasión, como muchos negocios, como el cine, como el arte, como el teatro, como muchas cosas. Unas tienen más y otras tienen menos. Pero la verdad, cuando uno tiene que hablar del dinero ajeno, pues tiene que tener cuidado con las pasiones. Porque las pasiones no justifiquen que le metan la mano al bolsillo a otros, ¿no? Hay cosas que generan también pasiones, como el amor y el sexo, y a veces la gente mete la mano al bolsillo donde no debe por esas razones. Pero la verdad es que no es justificación. No puede ser justificación. Yo puedo llorar con un triunfo deportivo, pero eso no justifica que la gente tome mi dinero y lo use para que los demás podamos llorar por ese triunfo deportivo. Muchas gracias. La reflexión del doctor Pablo Belaire. Gracias. Algunas cositas. Yo crecí con los goles de Cubillas. O sea, toda mi vida, por lo menos desde que tengo uso de razón, crecí viendo a Pocho Rospigliosi pasando los goles de Cubillas. Yo me decía, bueno, ¿son los únicos goles que ha metido Perú en un campeonato mundial? Y la verdad era prácticamente que sí. Yo tuve la suerte, creo que los que tenemos 40 años a más, de haber visto a Perú en el último mundial, hace 30 años. La mayoría de ustedes, alumnos de la universidad, y todos los chicos que están cursando universidad en este momento, nunca en su vida han visto a Perú en un mundial y seguramente no la van a ver en los próximos 100 años. Hay que ser realistas. Y la verdad es que los goles de Cubillas tenían una justificación. Yo creo que era básicamente decir el viejo refrán de todo tiempo antiguo fue mejor, y tapar el gran problema estructural, que ya no voy a abundar porque creo que se ha dicho, de que el fútbol peruano es un fútbol enrevesado, un fútbol misio, definitivamente, como dice el señor Alfredo González, es un fútbol que no tiene un norte definido y que casi siempre termina haciéndose autogoles. Autogoles por una mala estructura, autogoles porque no tiene una organización, no tiene unas normas claras. De hecho, las normas cambian a cada campeonato y lo peor de todo, cambian a mitad de cada campeonato. Y así, sinceramente, nunca se va a llegar a ningún lugar específico, a ningún mundial, por más que se traiga al mago o a Mandrake. Creo que finalmente la realidad nos muestra algo, que la situación de los clubes profesionales de fútbol, salvo muy pocas excepciones, es directamente proporcional al triunfo deportivo o a la realidad deportiva de cada uno. Nos merecemos el campeonato que tenemos y nos merecemos los resultados deportivos que tenemos en los últimos años. Lo de los años 70 y principios de los 80 fue una generación espontánea, un golpe del azar. No es que el fútbol peruano en ese momento era mejor,
que el de ahora. Era igual de malo, igual de deficiente, igual de inoperante. Lo que sucede es que el mundo o el mercado del fútbol cambió en los últimos 30 o 40 años. Se hizo más competitivo, se hizo más rentable también para aquellos que sabían invertir, para aquellos que sabían mover transferencia de jugadores, compraventa de clubes, derechos de transmisión, concesiones, etc. En el Perú simplemente nos quedamos, no lo hicimos, y esa generación de los 70, que ya pasó hace mucho tiempo, tan solo nos sirve para recordar y seguir viendo los goles de Cubillas. Si el fútbol no cambia realmente, no se reconvierte, creo que las formas societarias podrían ayudar, y no utiliza los instrumentos adecuados para esos efectos, y repito, creo que la ley concursal podría servir, pero complementada con otras acciones y disposiciones de los involucrados en este mercado. Creo que si no se hace todo eso, va a pasar el decreto de urgencia, como decía alguien en el panel, va a haber otro decreto de urgencia dentro de 10, 20 o 30 años, y nosotros seguiremos recordando los goles de Cubillas. Muchas gracias. Gracias, doctor de Águila. Las palabras del doctor Gonzalo de las Casas. Efectivamente, es un tema de propiedad. Yo decía hace muchos años, Enrique, que las empresas en reestructuración son perros sin dueño, porque hay tantos acreedores que no se sienten dueños de nada, que finalmente la empresa está perdida en el espacio y no resuelve su problema. Por eso el 97 o 98% de las empresas que ingresan a procesos de concurso terminan liquidándose y quebrando. Entonces, la ley concursal es una ley que básicamente retira muertos del mercado. El esquema aquí es diferente. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Huáscar, que esto es un remedio. No confundamos, por favor. El procedimiento de concurso no es el remedio. Es una vía para que los acreedores eventualmente sinceren sus pérdidas, si es que las tienen, entre ellos la SUNAT, o eventualmente recuperen lo que puedan recuperar. La norma no es la solución, sino cómo los agentes, en este caso, interesados en ese patrimonio, resuelven la crisis. Si la resuelven mal, no habrá otro decreto de urgencia, habrán miles, pero eso no es un tema que corresponde a la norma resolverlo, sino a los propios agentes que van a actuar ahí. De patrimonios y de pérdidas y de misios yo puedo hablar con algún nivel de autoridad. El sistema de la torta publicitaria en el Perú en el año 2003 era de 100 millones de dólares. El Canal 4 valía 12 millones de dólares en términos de patrimonio, no valorizado por mí, por apoyo consultoría. Hoy día, y tenía un patrimonio negativo de 280 millones de soles. Hoy día la torta publicitaria es 250 millones de dólares. El patrimonio de Canal 4 es 280 millones de soles y el valor económico del Canal 4 pasa de los 200 millones de dólares en 10 años. El precio por punto de rating en aquella época era una desgracia, básicamente por una falta de disciplina en el manejo de la televisión en el Perú, producto de una cooptación de los medios de comunicación por parte de la corrupción, cosa que además ha pasado también en el fútbol peruano. Entonces no nos olvidemos que cuando entra un grupo empresarial con criterio de propiedad puede voltear una situación. También no nos olvidemos que los procesos de cambio demoran, no son inmediatos. Entonces, dar el primer paso hacia un proceso de salvamento del fútbol es un buen paso, pero no es el único. Efectivamente, tenemos que ver cómo se comportan quienes hoy tienen que sincerar sus pérdidas en estos procesos o eventualmente buscar un mejor horizonte para el fútbol peruano. Gracias, doctor de las Casas. Las palabras del doctor Huáscar Escurra. Gracias. Gonzalo da un buen ejemplo de por qué este decreto de urgencia no era necesario. Y efectivamente es un remedio equivocado. Los canales de televisión no necesitaron de un decreto de urgencia. Los canales de televisión se sometieron al marco concursal ordinario. Y dentro de ese marco concursal ordinario, las opciones de los acreedores eran o reestructurar o liquidar. Y los acreedores libremente decidieron que era lo más conveniente. Este decreto de urgencia, por el contrario, lo que hace es mutilar una de las alternativas de decisión de los acreedores y lo que hace es prohibir que los clubes sean liquidados, a pesar de que aparentemente, por las cifras que hemos escuchado, 3 millones de dólares de ingresos y
varios cientos de millones de soles de deuda, parece que la liquidación es un camino que por lo menos debería ser una opción de los acreedores. Entonces, si en ese momento, con los canales de televisión, para lograr las cifras que describe Gonzalo, no fue necesario un decreto de urgencia, la pregunta es ¿por qué ahora sí? Y creo que esa pregunta no ha sido respondida. Hay que rescatar, sin embargo, y creo que este es un tema importante para efectos de lo que hay que mejorar, de lo que hay que corregir, que en el debate que se ha generado alrededor del decreto de urgencia se ha reflejado que Indecopi hoy día, bajo el marco del proceso ordinario, tiene problemas. Tiene problemas porque no tiene la capacidad de atender rápidamente los procesos concursales. A Gonzalo lo escuché en algún momento en algún periódico o televisión decir, el problema es que Indecopi se demora mucho, y el problema es que si esperamos a que la administración sea designada por los acreedores, bueno, durante todo ese lapso, lo que vamos a hacer es perder más valor todavía. Y ese es un muy buen punto. Efectivamente, ese problema es un problema gravísimo del régimen ordinario. Creo, sin embargo, que la solución tiene que buscarse por otros caminos. Creo que para resolver ese problema lo que hay que hacer es el trabajo que sea necesario para que Indecopi tenga más recursos, por un lado, y pueda atender mejor los procesos a su cargo, y dos, el trabajo de hacer reformas legales que sean necesarias, pero que se mantengan en sintonía con el marco ordinario. Hay que ajustar el proceso concursal, sí, pero no para los clubes de fútbol, para todos los casos. Porque hacer lo que se ha hecho aquí, que es dar una norma con nombre propio, genera un costo muy alto en términos de las señales negativas que estamos dando a los mercados. Gracias. Gracias, doctor Ezcurra. Las palabras del doctor Enrique Gersi. Muchas gracias. Hay críticas que se pueden hacer desde el punto de vista estrictamente jurídico al decreto de urgencia. Yo, en primer lugar, me preguntaría, ¿es un decreto de urgencia? El decreto de urgencia no está pensado para salvar a un negocio privado en particular, está pensado para un escenario constitucional completamente diferente. Una catástrofe, una grave crisis, un severo problema inesperado y abrupto. Pero una crisis cíclica de un negocio privado como el fútbol, ¿justifica o puede dar lugar a un decreto de urgencia? Yo creo que no, eso no va a pasar el test de constitucionalidad. No sé cómo irá en el Congreso con la comisión revisora encargada de validar los decretos de urgencia de acuerdo con el trámite legal, pero yo no tengo duda que cualquier hincha fanático y cualquier juez fanático en cualquier jurisdicción del Perú podría declarar fundada una acción de amparo rápidamente contra los efectos de ese decreto de urgencia por el solo hecho de encubrir con un decreto de urgencia algo que no lo es. ¿No? Podríamos dictar una norma, por ejemplo, un decreto de urgencia para las peluquerías, podríamos dictar un decreto de urgencia para el pollo a la brasa o para proteger a los chifas o para reestructurar las parrilladas. No, es el mismo tipo de negocio, es equivalente a una peluquería, eso es el fútbol. Un negocio privado, una organización privada que no justifica un decreto de urgencia. Ahí creo que hay un problema legal insalvable, yo creo que el decreto se cae. Por eso me ha llamado profundamente la atención, en el caso de la U, ya se ha aprobado la designación de un administrador, pero no he visto publicada la resolución y me dicen que no invocan el decreto de urgencia, que están yendo por el procedimiento ordinario en el caso de la U, lo cual va a ser, creo yo, una decisión muy sabia por parte de Indecopi. Pero no lo sé, porque no he leído el decreto, pero lo que se comenta en el... A mí no sé por qué me llaman todos los periodistas por estos casos escandalosos, pero me han estado llamando ahí los amigos de los periódicos deportivos y parece que esta es una novedad. Yo no conozco exactamente porque no he leído la publicación de la disposición. Se comenta que ya estaría, que sería inminente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico yo veo algunos problemas. Me hace mucho sentido la crítica de Huáscar cuando señala que una norma de excepción no era lo deseable. Si está mal el procedimiento concursal, esto se solucionaba muy fácilmente. Modificaban todo el procedimiento concursal de manera que cualquier sector empresarial que tuviera un problema pudiera beneficiarse de un fast track, digámoslo así, si fuera el caso. Yo creo que por ahí hay un problema puramente legal. No obstante, insisto en mi punto. Vamos a estar
reunidos cada 20 años discutiendo lo mismo. Mientras no se solucione el problema de la definición de los derechos de propiedad, las crisis del fútbol serán crisis cíclicas y no saldremos del atolladero en el que nos encontramos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Gersi. Finalmente las palabras del señor Alfredo González. Bueno, yo vuelvo a insistir, que soy el único acá que celebra el sentimiento y la pasión del fútbol, ¿no? Yo creo que el decreto de urgencia ha sido para ordenar este sentimiento, porque ha sido con la U, la Alianza, el Boys, el Cienciano y el Melgar, o sea que son los equipos de mayor sentimiento. Era la única forma, y la forma como se ha hecho me parece ideal, porque si no teníamos la regla FIFA, que ya hubiéramos perdido todos los puntos, porque la FIFA está con el TAS, etcétera, etcétera. Si no se le paga al jugador, no juega, si te quitan los puntos, ya la U le han quitado 2 puntos por $240.000 a la agremiación. Entonces, esto te permite que la federación acepte o tenga que aceptar este sistema o diga lo que normalmente dice, ¿no? La intervención estatal. Yo escuchaba a muchos abogados decir, la justicia deportiva, futbolística, está separada de la justicia ordinaria. A grandes abogados, ¿no? No sé si son profesores del UPC, no creo. Entonces, lo importante es que esto nos permite, solucionando el problema de la propiedad, que yo estoy de acuerdo con el doctor Gersi, de que involucrarnos a lo que es el fútbol actual, el espectáculo más grande del mundo, que ha generado mucho dinero para mucha gente, para muchos clubes, que ha permitido que un club, que es una asociación civil manejada por un empresario importante en Argentina como es Mauricio Macri, sea lo que ha sido al Boca, cosa que no pasó con el River, que está en segunda división, lo que hicieron con el Racing, ¿no? Que sí bajó y hubo una ley especial, y el Racing ahora está en unas condiciones normales. En Chile todavía está la cosa muy reciente, el caso de Colo-Colo y la U de Chile, pero la U de Chile tiene ahora de presidente o dueño a un funcionario importantísimo, un empresario importantísimo como es José Jurasek, que ha sido presidente de Nersis. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido inteligente el gobierno en poner una pequeña par y decir, señor, espérese un ratito, que aquí estamos, vamos a tratar de ordenar esto para que salga adelante, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero en este conversatorio lo que sí tiene razón el doctor Gersi, que tiene que tener un sentido de propiedad, porque si no hay sentido de propiedad, no todos los dirigentes piensan sino piensan en sus logros deportivos de su gestión, pero no piensan en que no se puede gastar más de lo que se gana, ¿no? Y con respecto a la SUNAT, una gran pregunta, ¿por qué no la cobraba Telefónica? ¿Y por qué me quiso rematar Campomar? También son cosas que hay que preguntar, ¿no? Y también deberían haber debates en las universidades. ¿Por qué yo he escuchado que ya no son 2.500 millones de soles, sino 4.000? ¿Por qué no hay un debate? ¿Por qué no le cobraron a Telefónica? Sería un buen punto, doctor Sardón, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, no solo los clubes de fútbol, no hemos pagado los impuestos, ¿no? Creo que Yanacocha también debe una punta de millones, Petroperú debe 70 millones, las municipalidades deben 2.000 millones de soles, lo ha salido publicado en todos los periódicos, ¿no? Entonces creo que la próxima vez va a haber un decreto de urgencia para Telefónica, para Yanacocha, esperemos que no sea así, pero creo que en ese sentido hay casos especiales que se ventilan bajo la mesa y no el fútbol, que es un medio periodístico y muy mediático. Yo creo por eso, en ese sentido estoy de acuerdo, porque nos va a permitir, ojalá si la Junta de Acreedores son inteligentes, como pasó en Canal 4, en Canal 9, poder revivir el fútbol peruano y que el señor nos siga ilusionándose con los goles de Cubillas. Gracias. Dado el tiempo, vamos a pasar únicamente a la respuesta a 3 preguntas. Las preguntas han sido hechas a los doctores Gersi, de las Casas y Ezcurra. Les pido que sean breves en sus respuestas, dado el tiempo transcurrido. Adelante, doctor Gersi. Gracias. Gracias. La pregunta que me ha tocado absolver es respecto de la propiedad. Dice,
clubes deportivos de fútbol convertidos en sociedades anónimas como Bolognesi se encuentran ahora en segunda división. ¿Es la propiedad la solución al fútbol? Bueno, es la solución para el desorden administrativo y el pago de sus deudas, pero no la solución deportiva, como dije en un minuto. Por el hecho de ser sociedades anónimas no vas a campeonar, ¿no es cierto? Sencillamente no, bueno, vas a pagar tus deudas, hay un responsable, y claro, los incentivos estarán puestos en su sitio. Si es una sociedad anónima, si tiene un dueño individual, o si es una sociedad, una asociación civil, puede funcionar ordenadamente. La cosa es que la propiedad esté definida. Yo no prefiero una sociedad que un propietario individual. Depende. Les decía en la primera intervención, Chelsea tiene un dueño, Abramovich, uno. Y Manchester es una sociedad anónima abierta, escrita en bolsa. Son modelos exitosos, ambos, y sin duda están ordenados. Tiene un dueño, ¿no es cierto?, que se responsabiliza por los costos y los beneficios del negocio. El propósito de definir el derecho de propiedad es ese, colocar los incentivos en su sitio y una persona sea la responsable tanto de lo bueno como de lo malo, pero ciertamente no garantice el éxito deportivo. Por supuesto que se puede ir a la baja y por supuesto que se puede ir a segunda división, no me cabe ninguna duda de eso. Sí, me preguntan, igual la voy a leer tal cual ha mencionado, el sistema futbolístico tiene características. Solamente le faltó mencionar que precisamente la Federación de Fútbol desde el año 2004 ha venido expidiendo resoluciones para la participación de los clubes y no han sido cumplidas. Una pregunta: ¿por qué el Estado debe acudir al rescate de autoridades corruptas, le hace dirigentes, y fijar reglas especiales y sueldos fabulosos con el dinero de todos los contribuyentes? Bueno, primero que no es que el Estado haya acudido al rescate, o sea, el concurso especial lo que hace es permitir que se concurra a un proceso de ejecución colectiva, así se llaman los procesos concursales, con una solución que no es exclusivamente la única solución, quiero ser claro. El proceso de concurso especial, si no aprueba un plan de reestructuración, quiere decir que el deudor está plenamente habilitado para ir a un concurso ordinario y liquidarse. O sea, no es que el concurso especial acaba en, simplemente tengo que reestructurar, no. La SUNAT como acreedor puede decir, no me interesa ese plan de reestructuración, quiero liquidar al club de fútbol e iniciar tan pronto ello ocurra, un concurso ordinario, inicia ahora sí para liquidar el club. Es decir, no es que exista la obligación de reestructurar. Por otro lado, no es un concurso que permite el salvar dirigentes corruptos, porque precisamente lo que aplica es un principio de remoción de la dirigencia, porque es el administrador temporal que sustituye a dirigente, comillas, corrupto. Y es más, permite un acto de transparencia, porque al momento que se va a verificar el dirigente corrupto disfrazado de acreedor, quien le va a decir si lo es o no lo es el propio administrador temporal, que va a encontrar en el libro la información sobre cómo ocurre y surge ese crédito. Entonces estas jugadas de que me meto por el concurso ordinario, soy gerente del club y me presento disfrazado de acreedor para que me reconozcan el crédito, pues eso ya no va a ocurrir aquí. Entonces, dos cuestiones claras: no es un esquema de salvataje a dirigencias corruptas y tampoco es un esquema por el cual el Estado está recurriendo a ponerle un subsidio al fútbol peruano. No lo es. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio de reflotar el fútbol? ¿Cuál sería el mecanismo o procedimiento para fijar derechos de propiedad en el fútbol? Ambas preguntas están relacionadas y lo plantearía la respuesta de esta forma. El problema de insolvencia tiene que ver con un problema de derechos de propiedad. Cuando una empresa es solvente y por lo tanto tiene capacidad de generar ingresos suficientes para atender sus deudas, sean estas financieras, con proveedores, con trabajadores, los dueños ganan si toman buenas decisiones, ellas aprovechan ese beneficio, y a su vez pierden si toman malas decisiones. En ese sentido tienen incentivos correctos para generar valor, para tomar buenas decisiones, porque si deciden mal van a perder, si deciden bien van a ganar. ¿Qué pasa cuando la empresa deviene en insolvencia y resulta que ahora sus ingresos ya no son suficientes para atender costos de operación,
y atender deuda. Los incentivos de los dueños, me refiero a los accionistas o a los asociados, según cuál sea el tipo societario, la persona jurídica, los incentivos ya no son los correctos, porque lo que ocurre ahí es que las prioridades de los créditos cambian. Cuando la empresa ya no genera lo suficiente para asumir sus costos, para pagar sus deudas, lo que ocurre es que los ingresos que se generan, en estricto, deberían ir primero a atender esa deuda. Y del otro lado, si esos dueños formales, accionistas, asociados, toman decisiones incorrectas y generan pérdidas, en estricto quien asume esa pérdida ya no son ellos, porque la empresa finalmente ya lo perdió todo. Esa pérdida va a caer sobre las espaldas de los acreedores. Entonces, ese es el problema de fondo, y ahí está el problema de derechos de propiedad, en otro sentido a que se refiere el doctor Gersi. Hay problemas de externalidades. Cuando yo estoy en una situación en la cual mis errores ya no me pagan la factura, porque ya soy insolvente y la factura la pagan los acreedores, ya no soy el más calificado para tomar decisiones. Entonces, ¿qué hace la ley concursal? La ley concursal justamente es el remedio. Y es el remedio porque lo que hace es transferir el derecho a decidir de quien ya no tiene incentivos correctos para maximizar valor, los accionistas o los asociados, a quienes sí tienen los incentivos correctos porque van a ganar si deciden bien o van a perder si deciden mal, los acreedores. Los acreedores en ese sentido, desde el punto de vista económico, son los mejores dueños porque van a beneficiarse con las externalidades positivas y van a perjudicarse con las externalidades negativas. Entonces, esa es la forma en que el marco concursal corrige el problema de derechos de propiedad. Ahora, para que esto funcione, naturalmente, los acreedores tienen que ser libres para tomar la decisión que crean mejor. Tienen que ser libres para reestructurar si creen que eso es lo mejor y tienen que ser libres para liquidar o quebrar si creen que eso es lo mejor. Y ojo, la liquidación o la quiebra no es el fin de ese recurso, es simplemente su asignación a un uso más valioso. Y creo que eso es lo que debería pasar con el fútbol. Gracias. Bueno, finalmente cedemos el uso de la palabra para clausurar el conversatorio al decano de la Facultad de Derecho de la UPC, el doctor José Luis Sardón. Y consideramos que las ideas pues, y planteamientos que han presentado acá esta tarde en nuestro panel de expositores realmente va a enriquecer la comprensión del problema de parte de todos nosotros, los profesores y los alumnos de la facultad. Esta es nuestra primera actividad extracurricular del año, ¿no? Y vamos a tener este tipo de eventos todos los meses y realmente nuevamente les agradezco de todo corazón a los expositores por su participación esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. A los expositores no se vayan, que nos tenemos que tomar la foto oficial. Y los invitamos a los asistentes a refrescarse y tomar una merienda en la puerta del auditorio. Al equipo organizador, incluida mi alumna del curso de acceso, por favor, para tomar la foto con los expositores, acérquense al estrado.